Informativo de la W. Amigos oyentes, continuamos informando desde los estudios de la W. Son las 12:28. Ya nos acompaña en estudios el economista Esteban Bernal, quien es asambleísta por la provincia de La Suay. Él el día de hoy ha presentado en nuestra ciudad precisamente una rueda de prensa a las 10 de la mañana en la glorieta del Parque Calderón. Una reforma que se estará proponiendo a la Asamblea Nacional que se haga al Código Orgánico Monetario Financiero. Sabes que lo que se busca es la recuperación del dinero para las víctimas de varias cooperativas que durante años se han venido cerrando en el país. Sobre este tema estaremos conversando con el asambleísta. Muy buenas tardes. Esteban, muy buenas tardes. Perdone usted, creo que estaba recibiendo agüita, nos parece muy bien. Entendemos que está un poco enfermo. Le damos la cordial bienvenida al noticiero. Gracias, Juan Fernando. Primero, una gratitud a todos los azuayos, a todos los cuencanos que acudieron el día de hoy a la rueda de prensa que usted hace mención en el inicio de esta entrevista para dar a conocer justamente una propuesta de reforma al Código Monetario y Financiero que nos permita dar una cobertura a un tema de carácter social, eminentemente social, como ha sido el caso de las quiebras de las cooperativas de ahorro y crédito en el país. ¿Cuál es el número de esas cooperativas? Es decir, ¿cuántas han venido quebrando? A ver, Juan Fernando, vamos a hacer un contexto general de lo que ha pasado. Este tema de las cooperativas de ahorro y crédito en el país es un problema grave de la época correísta que lamentablemente nadie, absolutamente nadie, Juan Fernando, tomó en consideración los pormenores y sobre todo la profunda crisis que imbuyó esta realidad en el proceso político del país, en la historia del país. Y digo esto porque lamentablemente hubo una indiscriminada proliferación de cooperativas desde el año 2007, del inicio de la Revolución Ciudadana, hasta el año 2012, en donde se crea la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Yo no voy a recriminar el sistema de cooperativismo impulsado por el gobierno anterior, que muchos de ellos han funcionado, pero la gran mayoría fracasó. Tanto así que 314 cooperativas quebraron. Usted escucha a la Superintendencia de Economía Popular y utiliza otro término, dice, entraron en liquidación. Señores, quebraron. Así de sencillo. Usted es economista, ¿a qué se hace referencia cuando uno habla que una entidad ha quebrado? Mire, lamentablemente han encontrado artificios en la época revolucionaria para tratar de tapar los hechos que son visibles con términos que ya lo hemos discutido en este mismo medio, pero déjeme darle dos elementos puntuales. Le decía hace un momento, le llaman a las cooperativas quebradas que están en liquidación, le llaman a los perjudicados como acreedores. Porque cuando estuve en la discusión, en una reunión de la profunda investigación y análisis que hemos hecho a este tema, me decían, no, es que no son perjudicados, son acreedores. A ver, disculpe. ¿Cuál es la diferencia? Pero, a ver, primero esto hay que entenderlo claro. ¿A cuenta de qué? Pues un ciudadano que tiene la confianza de poner en un sistema de cooperativas instaurado por un gobierno y supuestamente regulado por un gobierno, pierde su dinero, no le pagan su dinero. ¿Qué significa eso? Le han dado un perjuicio, pues es un tipo perjudicado, un ciudadano perjudicado, una ciudadana perjudicada. Y en ese contexto hay que llamarlo por su nombre, pero cuando tratan de tapar las dificultades dicen, no, son acreedores. Pero más allá de este tema de formalismos, que a mi parecer termina siendo de fondo, pero dejémoslo en el formalismo. Vea, Juan Fernando, lo que ha pasado en el país es de que existió un hueco financiero en todo el sistema del cooperativismo. La sencillez de entender que el pasivo fue mayor al activo y que no tuvieron capacidad de respuesta ante un sistema financiero solidario, popular, como es el tema de las cooperativas. Y este sistema financiero tenía que haber sido regulado con los mismos estándares que es regulado el sistema financiero bancario. Usted conoce que el sistema financiero bancario lo regula la Superintendencia de Bancos. A estas cooperativas, ¿sabe quién les reguló durante estos años, durante 2007 al 2012? El Ministerio de Inclusión Social. Y ni siquiera el ministro, era un director que controlaba y regulaba supuestamente las reglas de juego mediante las cuales las cooperativas funcionaban en el país, cuando manejaban millones de dólares. Entonces, ¿qué pasó?
hubo una cantidad de ingresos que no fueron justificados porque no había la exigencia del control, y también egresos, salida de recursos que no fueron, peor aún, justificados. Y ahí se genera el desequilibrio financiero. Recuerde que inclusive para el caso de cooperativa Coopera, plantearon que se habían utilizado recursos hasta para campañas electorales de Alianza País. Usted recuerda, hay una denuncia de que se han utilizado más de 2 millones de dólares que no se justifica, y ahí se fue generando este desequilibrio financiero. Pero ¿qué hemos dicho, Juan Fernando? Nosotros habíamos hablado en campaña electoral, y esta es una de las mayores satisfacciones que tengo, que entre varios hechos que hemos planteado en la Asamblea Nacional de fiscalización y de propuestas de ley, este es uno de los más significativos, los que presentamos hoy aquí en la ciudad de Cuenca, aunque lo hicimos en días anteriores ya en la Asamblea Nacional, que es cumplir con aquellos ciudadanos que se acercaron en campaña electoral a decirnos que querían una solución para Coopera. Y efectivamente, habíamos estudiado, profundizado e investigado en dónde está el problema como tal del tema de Coopera, del tema de las cooperativas. Y sabe, Juan Fernando, lo lamentable, más allá de que es gratificante el hecho de que hayamos encontrado un primer camino para solucionar el problema, es de que todo esto estuvo siempre en la voluntad política de los asambleístas. Asambleísta, justamente por eso quisiera consultarle. Varios asambleístas en el pasado, entre ellos podemos citar Jimena Peña, incluso el exgobernador por el Azuay, nos referimos al economista Larriba, estuvieron atrás de darle una solución al clamor de varios ciudadanos perjudicados por cooperativas, entre ellas Coopera. Ellos finalmente supieron responder que la Asamblea ya no tenía injerencia en este tema por cuanto se encontraba judicializado. ¿Por qué ahora retomar vía la Asamblea este tema? A ver, es que hay que dividir en dos partes. Primero, la judicialización de los problemas es un tema de investigación y de fiscalización de los responsables y sobre todo de los culpables ya en el ámbito administrativo de las cooperativas. Pero ese es un tema. El otro tema es la parte social, es decir, cómo le devuelvo yo al ciudadano, cómo yo, Estado, asumo una responsabilidad frente a un sistema colapsado. Y ahí encontrábamos dificultades legales. Yo no voy a desestimar al menos de uno de los dos asambleístas que usted menciona, en el caso de Osvaldo Larriba, que generó un esfuerzo inmenso cuando fue legislador para llevar adelante procesos de devolución, pero de lo existente, es decir, mediante los mecanismos que la Superintendencia de Economía Popular establecía. Sin embargo, más allá de lo plausible que esto significaba, es decir, lo valioso que era la acción de Osvaldo, hay que entender también que faltó un poco la investigación hacia dónde llegar. Y voy a explicarle, y si me permite voy a tratar de ser muy sucinto, pero voy a explicar cómo encontramos un camino para esto, Juan Fernando. Primero, que la ciudadanía conozca que existe 23,000 familias aún perjudicadas de esas 314 cooperativas quebradas. 23,000 de 300 y pico de cooperativas. De cooperativas quebradas. Aún subsisten 23,000 ciudadanos, 23,000 familias en todo el país que están quebradas, se les da deuda y son perjudicadas por estas quiebras. Economista, ¿ustedes tienen la idea de económicamente cuánto representa este perjuicio a este número inmenso de familias? El número y el perjuicio es más inmenso todavía, Juan Fernando. Llega a 140 millones de dólares aproximadamente el perjuicio que tiene este momento el sistema de cooperativa quebrado con los ciudadanos. ¿Quiénes son estas 23,000 familias? Son mujeres y hombres que han recibido herencias, que han recibido jubilaciones, que han vendido sus casas o bienes para poner en pólizas, que vinieron trabajando en el exterior y trajeron dinero para sus actividades y sus jubilaciones. Son gente adulta mayor, son personas con enfermedades inclusive catastróficas, que no han podido cobrar su dinero y que han peregrinado a lo largo y ancho del país y cree que alguien les dio una respuesta. Aquí mismo en Coopera, cuando venía el expresidente Correa, se paraban frente a sus actividades y le pedían una explicación y él jamás se dio la posibilidad de darles una explicación. Decía, ya está judicializado, es un problema de los administradores. No, señor, es un problema de Estado. Tanto así que le voy a demostrar en este momento cómo hemos planteado una solución
preliminar, aunque vamos a terminar dando una solución total. Hoy día, si usted tuvo a bien ser parte de la rueda de prensa, pudo percatarse cómo cientos de de perjudicados me acompañaron y decían claramente de que por fin encuentran una luz al fondo del túnel para ver que sus recursos sean devueltos. ¿Y cómo lo vamos a hacer, Juan Fernando? Utilizando los recursos que ahora existen ahí en el sistema de cooperativas. Usted me dirá, es irreal pensar que exista dinero y nunca les pagaron. Sí, señor. Esa es la pregunta, precisamente. Si usted dice que existe ese dinero, ¿por qué tener que recurrir a la creación o reforma de una ley cuando si están ahí los perjudicados y de hecho hay judicialización que reconoce el perjuicio? ¿Por qué no tomar ese dinero y devolverles? Porque la misma ley le prohíbe. Vea usted lo perverso del sistema, porque no es perfecto y es perfectible todo el tiempo. Pero para ello estamos los asambleístas, la gente que asumimos una responsabilidad de representación, de investigar, de evaluar, de profundizar, de llegar a consensos, de conversar con la gente perjudicada, a quienes le dan luces y le dicen, mire, aquí quedó un recurso, ¿qué pasó con esto? Y uno hace una evaluación de un tiempo prudencial, hoy día lo decía, no menos de 4 o 5 meses de profunda evaluación, investigación, de tal manera que la información que demos sea veraz y tenga contundencia, tanto así que la información que he dado, Juan Fernando, ha sido valorada por la propia, o diría no valorada, no ha sido refutada por la propia Superintendencia de Economía Popular. La misma superintendencia sacó, luego de mi rueda de prensa en la ciudad de Quito hace 2 semanas, cuando presenté el proyecto, sacó un comunicado en donde dijo que efectivamente eran 23 familias, que efectivamente se les debe 140 millones. 23.000 familias, perdón. Efectivamente se les debe 140 millones de dólares. Y sobre la posibilidad de la recuperación del dinero que yo planteé, no dijeron media palabra, lo cual quiere decir que no estoy equivocado. Ahora sí vamos a lo de fondo. ¿Cómo queremos recuperar? Los recursos están ahí, Juan Fernando. El problema es que están bloqueados por la ley, porque en este momento el COSEDE, se llama Consejo de Seguro de Depósitos, ya pagó, tiene los recursos y está en las liquidaciones, recursos que debieron haber sido cubiertos para deudas a acreedores que bordean entre 30, 40, 20, $2, $1, $5, etcétera, que de una u otra forma durante 5 años nadie se ha acercado a reclamar, a pesar de las gestiones que por ley le corresponde hacer al órgano de control que es la Superintendencia de Economía Popular. Porque no se acercan por las motivaciones que tengan, son $5, son montos muy pequeños, o lo que sea, ya en acumulado es un monto considerable que bordea los 5 o 6 millones de dólares, perdón, 4 o 5 millones de dólares, ya le voy a decir de dónde sale el otro millón, ¿no? 4 o 5 millones de dólares que están ahí. Lo que está haciendo la ley con esta reforma es liberando esos recursos, prescribiendo esas otras deudas para decir, si ellos no les reclaman, denle a quienes están necesitando. No tengamos congelados 5 o 6 millones de dólares por años, habiendo gente que ha muerto, Juan Fernando, sin cobrar sus haberes. Eso necesitábamos hacer, profundización, investigación para saber cómo hacerlo. ¿Qué estamos haciendo? Reformando el artículo 316 del Código Monetario para que se liberen esos recursos y esos se redireccionen a que se paguen en una primera etapa a varios perjudicados de esos 23.000. Asambleísta, generalmente cuando se lleva a la Asamblea Nacional un proyecto de ley o reforma a una ley existente, ya existen conversaciones previas con bancadas y con otros asambleístas para buscar el respaldo de esa propuesta, de ese proyecto. ¿Usted ha tenido la oportunidad de conversar con otros asambleístas y plantearles esta situación que desde luego es alarmante al tener en cuenta y repetir una y otra vez que no es una familia, son 23.000 familias perjudicadas tras el quiebre de varias cooperativas a nivel país? A ver, para contestarle eso, déjeme darle la segunda etapa de la reforma, que es la más importante, y de ahí le comento sobre este último tema que usted bien lo trae a colación. A ver, le había dicho cómo liberamos los primeros 6 millones de dólares, perdón, 4 o 5 millones. Hay otro millón de dólares, aproximadamente $1.5 millón de dólares, que son de recursos altos, no de $5, $3, sino son de recursos de acreedores que dejaron ahí aproximadamente 3.000, 5.000, 10.000, 20.000 dólares aproximadamente,
pero que nunca han reclamado. ¿Y sabe por qué no han reclamado? A pesar que la superintendencia le ha identificado al señor Juan Pérez. Señor, usted tiene $10.000, venga a retirar. De las primeras liquidaciones, recuerde que a un principio empezaron a liquidar a varias personas. Y decían, vamos a entregarles a ustedes, por favor, venga a retirar. Señor Juan Pérez, retire su dinero. Identificado, ubicado, y no retiran. ¿Qué es lo que pasa, Juan Fernando? ¿No le genera a usted un grado de suspicacia que habiendo un dinero considerable, que a nadie le va a hacer daño tener $5.000, $6.000? Más que nada recuperar su plata. ¿Por qué no recuperan? Porque hay un condicionante que la ley establece. Usted tiene que justificar la procedencia y la creencia del dinero. Y resulta que la gente, una gran cantidad de gente en el país, no se acerca, no justifica, prefiere perder. ¿Por qué? Porque ahí hay que investigar, y le he dicho que también a la Fiscalía que eso hay que investigar, porque ese dinero puede ser dinero mal habido. ¿Y cómo así, pues, ese dinero reposando cuando el principio sexto del cooperativismo determina la solidaridad? Entonces, esos recursos existentes, no reclamados también, ¿por qué? Porque no justifican su procedencia, tienen que ser direccionados. Y en ese contexto también va la reforma. Es decir, quienes no han justificado, por no tener capacidad de justificar, perdón la redundancia, la procedencia de los recursos, de dónde viene, porque si usted tenía dinero en la cooperativa, justifica, dice, yo vendí esta casa, aquí está la venta, aquí está mi plata, usted es acreedor. Pero si no lo puede justificar, ¿por qué? Porque es dinero mal habido, porque es lavado de dinero. Quizás no vale hilar tan fino. Probablemente aún en nuestro país persiste o permanece esa cultura de ahorro en el colchón, ¿no? Y cuando uno va ahorrando quizás de lo que le va sobrando, de las actividades que a veces son informales, tiende a llegar a formar una cantidad significativa en muchos de los casos. ¿Qué hacer ante este tipo de eventos precisamente? Mire, para eso existen regulaciones en la norma, y la ley, tanto en el Código Monetario Financiero como en otras normas, regulan claramente lo que es el mecanismo de ahorro, y para eso existe el previo control de la Superintendencia de Bancos, que obliga a su vez a los bancos a que usted justifique, a que usted garantice, a que usted suscriba. ¿Sabe qué pasó? ¿Cuál es la diferencia entre un sistema y el otro? El quebrado y este, en el que en aquellos momentos, durante el 2007 al 2012, que proliferaron y se crearon 922 cooperativas de ahorro y crédito, 314 de las cuales quebraron, se dieron el lujo de hacer un control, entre comillas, una regulación, entre comillas, que no se valoró ni siquiera los mecanismos para los ingresos de los recursos, peor para los egresos. Era una tierra de nadie, es decir, su recurso que usted sacaba del colchón para llevarlo a depositar en una cooperativa y confiar en el sistema de cooperativas, terminó llevándose la plata. ¿Por qué? Porque nadie controlaba ni por qué ingresaba, peor por qué salía. Entonces no le pidamos peras al olmo, no vamos a tener un sistema de control si no logramos institucionalizar a través de la ley. Y la segunda parte que le decía hace un momento, ¿de dónde viene la gran cantidad de dinero? Ya habíamos hablado de los primeros $6 millones, ahora vienen los otros $85 millones aproximados que he planteado para recuperarlos, que ya con esto cubriríamos aproximadamente al 96% de las 23.000 familias perjudicadas. Que ya es bastante. Que es un monto considerable, sin perjuicio que del 4% adicional cobren en un tiempo adicional con otros elementos que lo estamos planteando en la ley. Pero vamos a este que es grande, y este es el más inverosímil, el más, digo yo, de una manera increíble cómo se han burlado de los perjudicados, un quemimportismo a lo largo de todos estos años. Usted vio hoy día en la rueda de prensa cómo la gente estaba contenta y veía, insisto, una luz a los años de tanto peregrinar y pedir su dinero. Resulta, Juan Fernando, que en el proceso de liquidación, siempre en las cooperativas ya liquidadas, no solamente quebradas, sino ya terminada su proceso de liquidación, que de las 314 son 102 ya liquidadas en su totalidad, siempre queda un remanente que va desde un esfero, ¿no?, hasta un edificio de activo fijo, como activo fijo. ¿Sabe cuánto es el monto aproximado de la investigación que hemos hecho? $85 millones. Es decir, de recursos que están ahí. Que están flotando. Ahora, si sabe qué dice la ley ahora, Juan Fernando, y ciudadanos, lo que dice la ley en el artículo 317 de la que estoy reformando, dice que ese dinero pasa al Estado. Hasta ahí todos pensaríamos que está bien, porque el Estado toma los recursos,
los vuelve líquidos y paga. Resulta que el Estado no puede pagar, porque el 308 de la Constitución de la República prohíbe los salvatajes bancarios. Y está bien, no estoy yendo en contra de lo que dispone la Constitución. Lo que digo es que es incongruente la ley. O sea, el Estado, como dicen, lagarto que come no devuelve, ¿no? Entonces el Estado se lleva la plata y dice, yo aquí no puedo devolverte porque no me prohíbe la Constitución. Entonces no te lleves, pues. Es que la ley me obliga. Entonces reformen, y eso es lo que estamos haciendo. Estoy derogando el artículo 317 para que ningún recurso de los procesos de liquidación de las cooperativas vaya al Estado, y que por el contrario, esos 85 millones de dólares a la fecha vaya directamente a un fondo común o un fideicomiso de fondo común para que estos puedan en un transcurso de no más allá de un año devolvérselo directamente a quienes son los verdaderos dueños, los cooperantes, los depositantes, los perjudicados. Y esto usted me dirá, ¿por qué? Pero si es que este era un activo de una cooperativa de Quinindé. No, señor, el principio sexto del cooperativismo establece solidaridad. Así como ingresan los activos, ingresan todos los pasivos al fondo común. Ahí se licúan activos y pasivos, y esto nos permitirá pagar 91 millones de dólares, como usted ve, entre las dos propuestas de reforma, y llegar a cumplir casi al 96% de los perjudicados. Asambleísta, el tiempo se nos ha terminado, pero no quiero dejar sin responder precisamente esa duda que la he planteado respecto del apoyo que usted ha podido empezar a sondear tendría esta reforma legal. Vale la pena también comentar a nuestros amigos oyentes que usted nos daba a conocer en la rueda de prensa esta mañana que en otra propuesta legislativa que usted habría hecho tiempo atrás se habría tomado algo más de un año en ser conocida en el Pleno. La pregunta es, y va atado precisamente a la duda antes expuesta, ¿cómo lograr que esto no se dilate? ¿Cómo conseguir que de una vez por todas esto llegue al Pleno de la Asamblea y consigo traiga una respuesta a 23 familias? Efectivamente, la dinámica de la Asamblea, Juan Fernando, es penosa. En un momento dado nos trabamos en temas coyunturales y las leyes y las propuestas se tratan con una temporalidad bastante larga. En mi caso, la ley del sector eléctrico, que planteó una reforma para apoyar en el tema del manejo de residuos sólidos en el país, esta ley se trató en primer debate hace un mes, es decir, al año 2 meses de haberla presentado. ¿Cree usted que los perjudicados del cooperativismo en el país van a esperar otro año para que se trate su ley y probablemente que sea aprobado en 1 año y medio? No. Y lo que hice es pedir a la Asamblea Nacional el pasado 2 de agosto que una vez que yo ya he presentado el proyecto de ley, a este se le declare prioritario. Mucha coincidencia y grata coincidencia, diría yo, hoy me remitió la presidenta de la Asamblea la resolución en la que efectivamente ese 2 de agosto se tomó por unanimidad. Toda la Asamblea valoró el proyecto y aprobó que sea prioritario de tal manera que la comisión que tome a tratar este proyecto de reforma lo haga de manera prioritaria, de tal forma que cumpliendo los tiempos que establece la ley no vaya más allá de 2 o 3 meses en el peor de los casos, en donde tengamos las reformas aprobadas y inmediatamente los primeros 6 millones de dólares se ejecuten e inmediatamente empiece a contar el año para la ejecución del fideicomiso con los otros 85 millones de dólares. Muchísimas gracias, asambleísta, por la oportunidad que nos ha brindado esta mañana de conocer sobre este tema. A usted, Juan Fernando, siempre a las órdenes. Vamos aquí a una muy breve pausa, amigos oyentes. De regreso aún tenemos información que compartir con ustedes en la tercera emisión de La Hora Clave. Inicia publicidad en la W. ¿Quieres conectar con Europa? Pide KLM. ¿Quieres un servicio de primera? Pide KLM. ¿Quieres llegar a más destinos en el Asia y el mundo?